Lo que el ejercicio nos propone en este caso es determinar cuál es la relación que hay o el número de vueltas que da alguna de esas ruedas dentadas que tenemos. Ya vamos a mirar cuáles son las ruedas dentadas cuando se hace el giro de determinada rueda dentada. Puede ser el motor, puede ser la rueda 2, la rueda 3 o la rueda 4. Entonces, ¿cómo tenemos nuestra figura? Tenemos 4 ruedas dentadas. Entonces tenemos una primera rueda dentada que tiene 15 dientes. Esa rueda dentada entra en contacto con otra un poquito más grande que tiene 30 dientes. ¿Qué debemos entender de acá? Que la rueda va a girar, o que cuando una de ellas gira, entra en contacto con el diente de la siguiente ruedita y va a hacer que esa también se mueva. Tenemos una rueda Z3 que está pegada a la rueda dentada Z2, pero no está en contacto con Z1. Eso es importante tenerlo claro. Z1 está en contacto con Z2. Z3 está como si fuese soldada a Z2, pero no está en contacto directo con Z1. Z2 y Z3, como están pegadas, giran a la misma velocidad o giran, no en el mismo número de vueltas en el mismo tiempo. Esa rueda Z3, que tiene 10 dientecitos, entra en contacto con una rueda Z4 que tiene 20 dientes. Entonces, de nuevo, hay que mirar el movimiento de quién depende de quién. Entonces, como Z1 es el motor, ¿cierto? Esa rueda dentada es la que me va a generar el movimiento de las otras de manera directa o de manera indirecta. Z1 genera el movimiento directo de Z2. ¿Por qué? Porque la está tocando diente a diente. Entonces el movimiento de Z1, cuando sus dientes se chocan con los de Z2, hacen que Z2 gire. Pero el movimiento de Z3 depende de Z2 porque está soldada a Z2. Pero a la vez Z3 o el movimiento de Z3 está siendo afectado por Z1 de una manera indirecta, porque como su movimiento de las ruedas Z3 depende de Z2 y la de Z2 depende de Z1, pues entonces el movimiento de Z3 también depende de Z1 de una manera indirecta porque no la está tocando, no está entrando en contacto directo. Y Z3 y Z4 se tocan. Por lo tanto, el movimiento de Z4 depende del movimiento de Z3. Eso es lo que a grosso modo podemos concluir o determinar del gráfico que se nos está presentando. Entonces, vamos a recordar lo siguiente: Z1 tiene 15 dientes, Z2 tiene 30 dientes, Z3 tiene 10 dientes y Z4 tiene 20 dientes. Es importante entender que las ruedas que están en contacto, ¿cierto?, se tocan un diente a un diente. Por eso es importante acá mirar esa relación entre el número de dientes y el número de vueltas que da cada una de esas ruedas. Entonces, si Z1 tiene 15 dientes y está en contacto directo con Z2 que tiene 30 dientes, cuando Z1 da una vuelta completa, ¿cuántos dientes han girado? Han girado 15 dientes. Quiere decir que ha entrado en contacto con 15 dientes de la rueda Z2. Pero como la rueda Z2 tiene 30 dientes, solo la mitad de esos dientes han girado. Por lo tanto, para una vuelta completa de Z1, Z2 solo ha girado la mitad. Que es lo mismo a decir que cuando Z2 da una vuelta, es decir, cuando sus 30 dientecitos giran, Z1 ha dado 2 vueltas. Eso es importante que lo entendamos porque eso va a depender la solución a los ejercicios que se nos van a plantear. Entonces vamos a establecer esa primera relación acá. Entonces es importante que podamos entender cuál es la relación entre el número de dientes de la rueda dentada con el número de giros en relación con la otra rueda dentada en la cual están teniendo contacto. Miremos que cuando la rueda dentada da un giro, la rueda dentada 2 da un giro, la rueda dentada 1 da 2 giros. Entonces, si yo quisiera calcular cuál es el número de vueltas de la rueda 1, ¿yo qué hago? Decimos que el número de vueltas de 1 es igual a 2 veces el número de vueltas de la rueda 2. Lo que quiere decir es que el número de vueltas que da la rueda 1 es el doble de vueltas que da la rueda 2. Vamos ahora a mirar la relación entre la rueda 2 y la rueda 3. Como esas dos están pegadas la una a la otra, pues un giro de la rueda 2
equivale a un giro de la rueda 3, independientemente del número de dientes. Como están soldaditas, un giro completo de la rueda 2 equivale a un giro completo de la rueda 3. Por lo tanto, el número de vueltas de la rueda 2 es igual al número de vueltas de la rueda 3. Luego, esa rueda 3, que es la que está soldada o pegada a la rueda 2, entra en contacto con la rueda 4. La rueda 3 tiene 10 dientecitos y la rueda 4 tiene 20 dientecitos. Eso quiere decir que una vuelta completa de la rueda 4 equivale a 2 vueltas de la rueda 3. Entonces, para yo determinar el número de vueltas de la rueda 3, lo que hago es que multiplico el número de vueltas de la rueda 4 por 2, o lo que es lo mismo, el número de vueltas 3 es el doble de vueltas de la rueda 4. Con estas relaciones ya podemos determinar las preguntas que se nos están planteando. Pero antes de ir a responderlo, es importante que entendamos desde el gráfico y desde el enunciado que se nos da la relación de el número de giros entre las ruedas que están involucradas. Es importante entonces que antes de resolver los puntos que tenemos planteados, podamos determinar las relaciones entre el número de vueltas que da cada una de las ruedas dentadas en relación con aquella que entra en contacto directo o indirecto. El primer punto que se nos plantea es el siguiente. Nos dicen que si el motor gira 400 vueltas por minuto, entonces el número de vueltas por minuto que hace la rueda Z3 es el motor es la rueda Z1, ¿cierto? La rueda Z1 entra en contacto con la rueda Z2 y la rueda Z2 da el mismo número de vueltas que la rueda Z3. Entonces, para determinar cuál es el número de vueltas que da la rueda Z3, lo único que tenemos que determinar es cuál es el número de vueltas que da la rueda Z2. Y ya habíamos establecido una relación entre el número de vueltas que da el motorcito que es la rueda Z1 y la rueda Z2. ¿Cuál es esa relación? Que el número de vueltas de 1 es el doble de vueltas que da la rueda Z2. Entonces, como me dicen que el motor da 400 vueltas, entonces vamos a decir que 400 es igual a 2V2. Y de ahí, pues lo único que tendríamos que hacer es que ese 2 que me está multiplicando a V2, lo paso a dividir a 400. ¿Cómo nos queda la expresión? 400 sobre 2 igual a V2. Simplificando esta expresión nos queda que 200 es igual a V2. Incluso si uno pudiera hacer un análisis un poquito más mental, podríamos haber llegado a esta misma conclusión sin necesidad de hacer un procedimiento matemático. ¿Por qué? Porque ya habíamos dicho, el número de vueltas que da V1 es el doble del número de vueltas que da V2, o lo mismo, V2 da la mitad de vueltas que da V1. Entonces, como V1 da 400 vueltas, V2 que da la mitad, entonces solo daría 200 vueltas, lo cual es equivalente con el resultado que obtuvimos acá. En el siguiente punto se nos plantea que si de nuevo el motor gira 400 vueltas, entonces el número de vueltas que da la rueda Z4 en el mismo tiempo es. Ahora debemos establecer una relación entre el motor y la rueda Z4. Pero ¿qué es lo que pasa? Que para esas 400 vueltas que da el motor, ¿cierto? Del cálculo anterior determinamos que el número de vueltas para V2 es 200, pero como V2 y V3 dan la misma cantidad de vueltas, V3 también está dando 200 vueltas. Y una de las relaciones que ya también habíamos planteado, la cual nos dice que el número de vueltas de 3 es el doble del número de vueltas que da 4, con esa relación podemos determinar cuál es el número de vueltas que da V4. Entonces, si reemplazamos en esa expresión nos va a quedar que 200, es decir, el número de vueltas de V3 es igual a 2V4. Si aquí fuéramos a despejar V4, ¿cómo nos quedaría? Que ese 2 que está multiplicando V4 pasaría a dividir a 200, entonces me quedaría 200 sobre 2 igual a V4, y al simplificar nos queda que 100 es igual a V4. Entonces, para 400 vueltas del motor, el número de vueltas que da la rueda 4 es igual a 100. Y el último punto que se nos plantea en relación con este ejercicio dice,
Si la rueda Z2 gira 200 vueltas por minuto, entonces el número de vueltas que da la rueda Z4 es... Pilas que este ejercicio puede traer trampita, ¿cierto? Pero por la forma en que analizamos el punto anterior, la respuesta es exactamente la misma. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que para 400 vueltas del motor, la rueda Z2 daba 200 vueltas. Y que como la rueda Z2 daba 200 vueltas, la rueda Z3 también da 200 vueltas. Y que como la cantidad de giros de Z3 es el doble de Z4 y Z3 dio 200 vueltas, entonces Z4 únicamente daría 100 vueltas. Entonces el punto 12 y el punto 13 son el mismo ejercicio, es el mismo cálculo. Esto podría cambiar si las relaciones que planteamos desde el comienzo no se entendieran de manera correcta y estableciéramos unas relaciones diferentes a las que tenemos acá. Pero entonces el 12 y el 13 nos preguntan exactamente por lo mismo. Vuelvo y lo repito. Miren que me están diciendo, si la rueda Z2 da 200 vueltas, ¿cuántas vueltas da Z4? En el punto anterior habíamos logrado determinar que para 400 vueltas de Z1, Z2 daba 200 vueltas. Y como Z2 daba 200 vueltas, entonces Z3 también da 200 vueltas. Por lo tanto, el número de vueltas de Z4, que es la mitad de Z3, es 100. Entonces, el punto 12 y 13 nos están preguntando lo mismo, pero nos involucran dos ruedas diferentes.